decirme algo al respecto. ¿Qué hay con todo eso? A ver, ¿qué hay con relación a esa parte? Inicialmente en todos los riñones, recuerden que están localizados en qué parte, están localizados dónde. En la región pélvica. ¿Están localizados dónde? En la región pélvica. Bueno, están localizados a nivel de la pelvis renal y obviamente pues la irrigación y la inervación la están recibiendo a nivel de los vasos que llegan hacia la pelvis, sobre todo pues en el caso de la arteria renal en su momento. Pero ya sabemos que hay un fenómeno importante que se relaciona con el ascenso de los riñones y naturalmente en la medida que van ascendiendo pues esa irrigación paulatinamente va cambiando. De suerte que la florecización del riñón pues está asociada a varios procesos. Uno, pues obviamente con la posición que tiene básicamente el riñón y el otro, pues se relaciona con la llegada de los vasos hacia allí. Naturalmente que a veces al momento del nacimiento podemos tener nosotros alguna alteración relacionada con esto, es decir, podemos tener, como vamos a ver más adelante, vasos accesorios o arterias renales accesorias, que generalmente suelen ser asintomáticas en la mayoría de las personas y que luego esto pues obviamente de alguna manera se ha visto nos representa pues como mayor dificultad para la, por lo menos para el funcionamiento del riñón, que es lo que tenemos de pronto acá en esta gráfica que vemos acá. Ellos van paulatinamente ascendiendo hasta localizarse, mira aquí más a nivel de la región de la región lumbar, entonces obviamente esa irrigación va, va cambiando con el tiempo. Bueno, ya dijimos que pueden haber cambios en la irrigación de los riñones. Esos cambios pues se relacionan, ya lo dijimos, con la presencia de arterias y venas renales que son accesorias. Generalmente ya les dije que son asintomáticas y que puede encontrarse alrededor más o menos del 25% de la población. Esto pues está relacionado con los cambios básicamente de la posición que tiene el riñón y con el proceso obviamente de ascenso. Naturalmente estos vasos accesorios pueden entrar obviamente o salir del riñón a través del hilio renal. No causan ningún tipo de problema, no causan ningún tipo de alteración importante este tipo de irrigación que modifique sustancialmente, no. Se sigue recibiendo la cantidad de riego sanguíneo que conocemos nosotros y no hay un cambio así importante. Cuando hablamos ya un poquitico de las anomalías congénitas del riñón, pues tenemos que partir que hay varias alteraciones que se pueden dar a nivel del riñón, a nivel de los uréteres, a nivel de la vejiga. Y a nivel del riñón vamos a ver que hay diferentes alteraciones que van desde la agenesia renal, la ectopia renal y el riñón poliquístico. Hay múltiples factores de riesgo relacionados con las alteraciones en el desarrollo del sistema pues, urinario. Uno de ellos pues, son los antecedentes familiares de quienes lo han padecido, otro se relaciona con alteraciones cromosómicas y hay una característica pues que llama un poquito la atención y es que hay una relación, aunque no está claramente definida, entre lo que es el parto prematuro y la agenesia renal con la enfermedad poliquística. Se ha visto algo de eso, pero no hay nada concreto con relación a eso. Acuérdense también que dentro de estas anomalías congénitas también se describe lo que hace la parte de la hidronefrosis. Eh, este tipo de malformaciones pues se han clasificado dependiendo obviamente si se forma el riñón, si el riñón se forma defectuoso, por ejemplo, las agenesias renales, entonces hablamos de la hipoplasia renal, de la duplicación renal, bueno, hablamos del riñón ectópico, riñón en herradura. Hay anomalías propiamente descritas que tienen que ver con la parte específicamente del riñón, aquí está más o menos entonces. Podemos tener acá tumores, el tumor de Wills, puede haber agenesia renal, puede haber hipoplasia hacia ese nivel, un riñón supernumerario, una malrotación y pueden haber quistes caliciales, aquí como en la parte superior, y las enfermedades quísticas del riñón. Estas son como las alteraciones más frecuentes relacionadas con la parte del riñón.
Hay alteraciones ya aquí en la parte de los uréteres que puede ser duplicación ureteral, ectopia ureteral, uréter cruzado. Olvidé también mencionar acá en esta parte, en relación a los riñones, se puede presentar el riñón en herradura. Y podemos ya tener aquí a este nivel, obviamente, el megauréter, la presencia de divertículos. En la parte de la giga podemos tener atrofia vesical. Entonces, si resumimos esas malformaciones, pues entonces ya tenemos. Comenzamos en la parte renal con lo que les he mencionado, primero con la malformación del riñón, segundo con un riñón hipoplásico, tercero con un riñón poliquístico, cuarto con un riñón en herradura y fenómenos de malrotación. Y cuando ya nos venimos a la parte de los uréteres, en esa parte pues de los uréteres, pues sí hacemos alusión a la duplicación ureteral, a los quistes ureterales, a los divertículos que se pintan en el uréter, al megalouréter. Y en la vejiga pues ya dijimos que atrofia vesical y lo demás. Bueno, entonces la genesia renal. La genesia renal, pudiéramos decirlo que pues es básicamente una alteración consistente en la no formación de los riñones. Y hablamos de agenesia renal unilateral o bilateral, y dice que afecta en mayor frecuencia a los varones, con una característica importante. ¿Cuál es la característica importante de la parte de la agenesia renal? ¿Quién me quiere decir? ¿De qué se trata? ¿Cuál es la explicación como embriológica de la agenesia renal? Pues, doctor, habíamos hablado de que A no ver, había ¿quién me una... cuenta qué es eso de la agenesia renal? Doctor, ¿me escucha? Doctor, ¿Cómo se lleva a cabo ese proceso? doctor. No sé si me escuchan o no. No sé si me escuchan, ok. Doctor, ¿Sí o ¿no se no? escucha? Doctor, Bueno, entonces, por doctor. favor, no sé si me escuchan, repito. Doctor, usted nos ¿Sí o está no? escuchando. No sé si me escuchan o no. Porque no tengo como ninguna manifestación de que me estén escuchando. Bueno, volvamos entonces otra vez a ver si continuamos. Bueno, entonces ya les había dicho a ustedes respecto a la genesia renal, que básicamente se relaciona con, sobre todo esta parte de la genesia renal se va a relacionar en gran medida con qué, con la no formación del riñón. ¿Y a qué se debe esa no formación del riñón? ¿A qué se debe que el riñón Doctor, no se pudiera formar? Doctor, ¿Ah? ¿ya no se escucha? Bueno, listo. Entonces, esa genesia renal que estamos hablando acá, entonces se relaciona básicamente con... Sí, señorita. Ah, bueno, listo, pero sí me escuchan, perfecto. Entonces yo sigo aquí hablando. Bueno.
¿Me escuchan o no? Sí, doctor. Ah, bueno, es que ya tocó cambiar acá otra cosa. Bueno, listo, ahora sí. Entonces la genesia renal se relaciona básicamente con que con una formación del riñón. Y esa no formación del riñón tiene que ver con qué básicamente. Pues habíamos hablado de que no había una unión entre el blastema metanéfrico y la yema ureteral. Perfecto, eso es lo que está sucediendo. No hay una interacción epitelio-mesenquimática, es decir, no establece contacto lo que va a ser el brote ureteral con el blastema metanéfrico. Pronto no sé si nos podemos como devolver ahorita, pero no sé qué tanto tiempo vaya. Esa genesia renal puede ser unilateral o bilateral. La que es renal unilateral será compatible con la vida o no. La uniteral sí, la bilateral no. La bilateral no lo es, ¿no es cierto? Listo. Generalmente hay otra característica asociada a la genesia renal. Y esa característica de genesia renal es que muchos de los trastornos en el desarrollo del riñón están relacionados básicamente con otro tipo de alteraciones. Eh, Esta genesia renal, pues naturalmente que el diagnóstico se hace obviamente con ecografía, se puede hacer antes del embarazo y se puede asociar a otras malformaciones como la hernia diafragmática, también se puede asociar a alteraciones musculoesqueléticas, en fin, como ahí aparece. Cuando es bilateral ya dijimos que no hay realmente ninguna posibilidad de supervivencia con relación a eso. Entonces, concreto, la genesia renal se debe a que no hay una interacción entre el brote ureteral y el blastema metanéfrico. Recuerde que tiene que tener un proceso de inducción para que esa situación se pudiera llevar a cabo. Bueno, entonces aquí está, tenemos un solo riñón. Aquí pudiera verse entonces acá está el riñón, acá están los cálices, acá está el uréter, acá a este lado no se ve absolutamente nada. Aquí hay un solo riñón. Bueno, hay otra anomalía que tiene que ver con el síndrome de Potter. El síndrome de Porter hace parte de lo que se llama disgenesia renal. Aquí hay como varios elementos alrededor de esto. Esta disgenesia renal entonces se ha clasificado como, dentro de ellas, como lo que corresponde a un riñón poliquístico. Ese riñón poliquístico puede ser autosómico recesivo, infantil, que es lo que se llama el Potter 1. Se puede asociar a displasia renal multiquística, que es lo que se llama Potter 2, y a un riñón poliquístico autosómico dominante del adulto, y el Potter 3. Y obviamente puede haber una displasia renal quística. Entonces, esa disgenesia renal entonces se relaciona en gran parte con el riñón poliquístico de alguna manera, que puede ser autosómico recesivo, autosómico dominante, y se relaciona a su vez con lo que es la displasia renal. Bueno, y como ahí aparece, entonces también juega en este elemento, no lo mencioné ahorita, lo que tiene que ver con el oligohidranios y con el polidráneos. Recuerde que uno de los mecanismos de regulación del riñón se relaciona obviamente con que el feto deglute líquido amniótico y parte de ese líquido amniótico puede ser a través de la placenta. Cuando tenemos alguna alteración desde el punto de vista renal, entonces no se regula esa cantidad que se tiene de líquido amniótico y puede aparecer obviamente polidráneos de alguna manera o puede aparecer un oligohidranios dependiendo de la situación que se dé. Bueno, aquí aparece otra cosa y es que la hipoplasia pulmonar causa dificultad e insuficiencia respiratoria. ¿Qué explicación le pudiéramos dar a eso nosotros? A ver, ¿por qué la hipoplasia renal se puede asociar con eso? Hipoplasia pulmonar, perdón. ¿Qué causa dificultad e insuficiencia respiratoria? ¿Qué suele De- suceder, señor? Doctor, de pronto es aumento del líquido, del consumo del líquido del Claro, feto. claro. Si ese líquido no se elimina adecuadamente, eso pasa como normalmente lo vemos nosotros en un paciente con un problema de sobrecarga de volumen. Entonces, al no poderse eliminar sobrecarga de volumen, por ejemplo, en los pacientes renales, ¿qué hace? Ese líquido se acumula a nivel del intersticio pulmonar y causa insuficiencia respiratoria. Ahorita hablamos un poquitico más de esa parte. Tenemos como anomalías también el riñón supernumerario, aquí tenemos otro riñón. Y la pregunta es, ¿qué explicación le daríamos a un riñón supernumerario? A ver, ustedes qué, como que se les ocurre qué explicación se le pudiera dar a eso.
¿Qué pudiera decir uno? ¿Por qué puede haber un riñón supernumerario? ¿Qué pudiera estar pasando? ¿Qué explicación embriológica le daríamos a eso? ¿Mm? A ver. Bueno, ahí les dejo la inquietud para que revisen eso. ¿Cuál sería la explicación de un riñón supernumerario? Bueno, tenemos otras alteraciones acá, como dos yemas ureterales al mismo lado. Pero bueno, eso lo vamos a ver ahorita. Anomalías en número, entonces ya tenemos el riñón supernumerario, que lo acabamos de ver. El otro aspecto es la hipoplasia renal. El término hipoplasia renal, a qué hace relación? Aquí hay disminución del tamaño, pero sigue siendo funcional. Sigue siendo funcional, exactamente. Cada vez que hablamos de hipoplasia, hablamos de eso. Y volvemos a lo mismo. Yo lo que quiero que simplemente no solamente la veamos, sino cuál sería como la explicación de la hipoplasia renal. ¿Cómo explicaríamos la hipoplasia renal? ¿Qué habrá pasado? A ver, ¿qué me dicen que puede haber pasado en la hipoplasia renal? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Pues, doctor, de pronto en el feto, cuando estaba en el proceso de generar la irrigación hacia los riñones, no se dio una buena irrigación hacia ese riñón. Las hipoplasias en su gran parte sí suelen relacionarse con problemas en la parte de la irrigación. Estamos totalmente de acuerdo. Se relacionan muchas de esas con problemas de la irrigación del riñón. Pero hay otro elemento importante alrededor de eso. Y es que, ¿qué pudo haber pasado entonces? Es que, acuérdense que uno de los efectos inductores del desarrollo del riñón está relacionado con la llegada de quién. ¿Cuál es el efecto inductor para que el riñón comience a desarrollarse? ¿La llegada de quién? La llegada del brote ureteral. Es decir, puede ser que el brote ureteral haya llegado y no haya llevado a cabo ese proceso de división dicotómica que siempre hemos hablado allá, para formar las diferentes estructuras. Cuando él llega allá y no inicia esa división al interior del riñón, el riñón se va a quedar allí. Puede ser que haya una falla en la inducción, pudiéramos decirlo, del blastema del brote ureteral. En la genesia renal, el brote ureteral no establece contacto con el blastema metanéfrico. Acá lo que sucede es que el brote ureteral ingresa hacia el blastema metanéfrico, pero no continúa, pudiéramos decirlo, su división normal en el interior. Y al no continuar su división normal en el interior, entonces obviamente el riñón va a quedar, se va a hacer pequeño. Y eso se relaciona, como ustedes bien dijeron ahorita, con lo que tiene que ver específicamente con el fenómeno de vascularización. Recuerde que la vascularización juega un papel importantísimo por el aporte de riego sanguíneo, obviamente, y porque eh, se traen al parecer sustancias que contribuyen en gran parte a que este fenómeno se pudiera dar, sobre todo el desarrollo de la parte renal. Bueno, y tenemos. Hay otra alteración que se llama malrotación renal. Esa malrotación renal, pues, está relacionada básicamente con que, como ahí aparece, con que el riñón, pues nosotros nunca hablamos realmente de que el riñón rotase o no rotase, no hablamos de que el riñón rote. Ahí dice, si un riñón no rota, es decir, el hilo se estuvo en posición anterior, bueno, pero esa explicación de la malrotación del riñón a qué se pudiera relacionar. Yo no quiero tanto repetirles ni leerles eso, sino que ustedes como que piensen un poquitico qué pudo haber pasado. Que de pronto pudo haber un fallo en el ascenso renal cuando el riñón está Claro adoptando que como sí, la posición claro que última. sí. Gran parte se relaciona con eso y con la posición que adquiere el hilio cuando el riñón asciende. Estos fenómenos, entonces, mire que de ascenso del riñón pueden ocasionar malrotación renal, como veremos más adelante, o puede ocasionar lo que sea un riñón en herradura. Cualquiera de esas cosas puede pasar. Esto pues realmente no ocasiona eh, mayor compromiso. Hay una situación alrededor de la malrotación renal y es que puede ser que esto también, como ahí aparece, se asocie con alguna frecuencia con riñones ectópicos. Esos riñones ectópicos están relacionados con qué circunstancia. Si yo les dijera a ustedes lo mismo que les acabo de mencionar ahorita, un riñón ectópico,
¿Qué sería? ¿Cuál sería la explicación? Hay como dos explicaciones para el riñón ectópico. Una de ellas, ¿cuál es? Una se relaciona obviamente con el ascenso de uno de los dos riñones, ¿sí? A la posición definitiva. Es posible que se produzcan fallas durante este proceso, pero también algunos consideran que puede haber una siembra de alguna manera de blastema metanéfrico que hace que condicione que ese riñón se vaya a ir desarrollando hacia otro nivel. Pero básicamente esta ectopia, les repito, se relaciona o podemos explicarla como una falla en el ascenso de uno o de los dos riñones a la posición definitiva que es la de traer. Generalmente se localiza más a nivel pélvico, o sea, hablamos de un riñón ectópico, sobre todo a nivel pélvico. Algunos también consideran que se relaciona en gran parte con el proceso involutivo que sufre sobre todo el pronefros. No está claro de qué manera. Recuerden que el pronefros por lo general siempre involuciona. Eh, Hay también un elemento importante con relación a esto del riñón ectópico y es lo siguiente, algunos de los pacientes con riñón ectópico se ha observado que aumentan el riesgo de obstrucción de las vías urinarias. Este riñón ectópico también se puede, obviamente, asociar a malformaciones ginecológicas o esqueléticas o gastrointestinales o cardiovasculares. Entonces, en su mayoría se encuentran en la pelvis, pero en algunos casos se hallan en la parte inferior del abdomen. Los riñones pélvicos son falta de ascenso. Ya dijimos que los riñones pélvicos o el riñón ectópico es un problema en el ascenso de uno o de los dos riñones a su posición definitiva. Ahí dice que reciben irrigación de los vasos proximales. Y lo otro que les acabo de decir es que el riñón ectópico aumenta los riesgos de obstrucción de las vías urinarias y puede asociarse con malformaciones ginecológicas, malformaciones esqueléticas y gastrointestinales. Ustedes se podrán dar cuenta que muchas de las alteraciones a nivel renal se acompañan de otras alteraciones en otros sistemas. Explicación para eso. ¿Qué explicación le pudiéramos dar a eso? A ver, ¿qué explicación uno le puede dar a eso? Doctor, que son estructuras muy relacionadas que están creciendo al mismo tiempo en una misma cavidad. Claro, eso puede contribuir de gran manera a eso y que recuerde que algunos genes codifican, pueden codificar para unas estructuras y codificar para otras. Entonces, una alteración de codificación en alguno de esos genes puede condicionar a que ese tipo de situaciones entonces se dé. Entonces ya tenemos más o menos riñón ectópico, ya sabemos qué pasa, con qué se relacionan y lo más importante de estos riñones ectópicos, pues aparentemente no generan ningún compromiso de disfunción renal o alguna cosa de esas así. Bueno, tenemos una anomalía con alguna frecuencia que sí se suele dar y es el riñón en herradura. Ese riñón en herradura también qué causa pudiera tener. A ver qué explicación le damos al riñón en herradura. Cuando los riñones tienen que pasar por la bifurcación lateral, alguna veces se acercan mucho los dos. Entonces, Se acercan mucho los dos riñones y se forma un riñón en herradura. Se fusionan como los polos inferiores del riñón. Entonces es básicamente eso, por fusión de los polos inferiores de ambos riñones. Eh, y generalmente esta anomalía suele ser asintomática, pero puede presentarse o asociarse a algún tipo de complicaciones. Las complicaciones que uno pudiera observar en este tipo de pacientes con riñones en herradura que se describen puede ser la presencia de litiasis renal, puede haber obviamente hidronefrosis. Y aparte de hidronefrosis pueden haber infecciones urinarias. Debo decirles que las hidronefrosis por lo general predisponen a infecciones urinarias. Se predisponen a infecciones urinarias por el acúmulo de orina que se queda allí. Eh, También se considera que este riñón en herradura puede asociarse con otro tipo de malformaciones, como problemas en el descenso testicular, como útero bicorne, bueno, en fin, como mielomeningocelia, alguna alteración del punto de vista fisiológico. No genera ninguna disfunción a nivel renal, debe quedar claro, ninguna disfunción a nivel renal. Solamente que sí predispone, ya lo acabo de decir, para obstrucciones urinarias, predispone para hidronefrosis y predispone obviamente
para infecciones urinarias, hidronefrosis y para litiasis renal. Con alguna frecuencia los pacientes con riñón en herradura hacen litiasis renal y ya se los acabo de mencionar, se pueden también asociar con otro tipo de anomalías como la duplicación ureteral o como hipospadias o algo así. Ahí aparece cuando el flujo urinario está interrumpido, pueden aparecer síntomas y signos de obstrucción o infección. Bueno, eso pasa con el riñón en herradura. Algunas personas tienen riñón en herradura. Ese es un hallazgo a veces que es incidental. Aquí alcanza a verse de manera muy clara. Este es el riñón en herradura. Listo. Bueno, aquí también se ve muy bien esta gráfica. Excelente. Acá se alcanza a verla. Algunos dicen que entre un riñón y otro queda un espacio intermedio, que es lo que se ha denominado como una especie de ¿qué? Como de istmo que queda entre un riñón y otro. Bueno, entonces ahora sí hablemos de la enfermedad renal quística. Entonces esa enfermedad renal quística, como lo mencionamos ahorita, hace parte de ¿qué? Hace parte de lo que se ha conocido entre otras como el síndrome de Potter. Entonces, esa enfermedad renal quística puede presentarse como un riñón poliquístico, autosómico recesivo o el que se denomina como Potter 1. O puede presentarse como una displasia renal multiquística, Potter 2, o riñón poliquístico autosómico dominante como un Potter 3, con diferentes alteraciones. Y puede haber también una displasia renal quística Potter 4. Entonces, repito, podemos tener poliquístico autosómico recesivo, Potter 1. Multiquístico, pues, con displasia renal y multiquístico, Potter 2. Autosómico dominante, Potter 3. Y podemos tener displasia renal quística, Potter 4. Pero lo más importante de todo esto es, bueno, ¿cómo es que se lleva a cabo este proceso? ¿Cómo es que se forman realmente estos quistes? ¿Cómo se forma? ¿Cuál es la explicación para la formación de estos quistes? A ver, ¿qué se les ocurre a ustedes? Una displasia renal. Sí, bueno, displasia renal, pero ¿cuál sería como la explicación con relación a eso? ¿Qué puede pasar allí? Para esos quistes, ¿por cómo se forman esos quistes? ¿Cómo se forman los quistes? Ya lo acabamos de esos quistes pueden tener entonces ¿qué? Pueden ser un Pues puede trastorno. ser por una obstrucción de los túbulos. Ujú. Podemos tener entonces, vean, si yo pregunto cómo se forman esos quistes, pues hay como dos formas. Los quistes pueden ser, ya dijimos que pueden ser autosómica recesiva, autosómica dominante. Es decir, si mi hermana o mi papá tuvo riñón poliquístico, yo tengo un alto riesgo de tener riñón poliquístico. Punto clarito. Ahora bien, la pregunta es desde el punto de vista embriológico, ¿cómo es que esos quistes se forman? Ya me están diciendo algo con relación a eso. Esos quistes se forman básicamente a nivel del riñón, pero ¿qué hace que esos quistes se formen? ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico de la formación de esos quistes? A ver, ¿qué es lo que está Esto pasando allí? podría ser que de pronto se generan las estructuras que es la nefrona y los túbulos de excreción y no tiene una conexión con los colectores y se generan los quistes. Ah, esa es una de las posibles explicaciones. Esa relación que hay en que el sistema excretor no se conecta con el sistema colector. Esa es una posible explicación para que eso se pudiera dar. ¿Y cuál sería otra explicación alrededor de eso? ¿Qué otra explicación le podemos dar a esa parte que hay allí con relación a eso? Que la capa Sí, superficial del riñón pues se debilita y cree como un divertículo. bueno, sí. Algunos también hablan de una hiperplasia de la parte intersticial de los túbulos colectores, que hace que se den, ¿qué? Pues que se den sencillamente microdilataciones a nivel de los túbulos colectores y que eso
trae como consecuencia obviamente la aparición de aquellos quistes. Entonces hay como varias explicaciones con relación a eso y dependiendo pues de lo que pudiera estar sucediendo. Entonces, hay como tres mecanismos para explicar básicamente el riñón poliquístico. Entonces, para el caso del riñón poliquístico autosómico recesivo, pues la explicación pudiera estar dada básicamente por un fenómeno de hiperplasia de la parte intersticial de los túbulos colectores que determinan microdilataciones. Bueno, listo. En la multiquística podría estar determinada obviamente por mutaciones genéticas, pero generalmente se relaciona, al parecer, con una obstrucción temprana de las vías urinarias y que esa alteración temprana de las vías urinarias se relaciona a su vez con una alteración en lo que va a ser el blastema metanéfrico. ¿Qué es lo que se presume allí? Que hay múltiples cantidades de nefronas funcionantes y esas nefronas que están allí funcionantes se llenan de orina. Y como los túbulos están dilatados, se van a formar los quistes bajo esa consideración. Entonces, como para no irnos como muy lejos con todo eso, acá les tengo esta clasificación, que es la que les estaba mencionando ahorita para que lo tengan en cuenta. Riñón poliquístico autosómico recesivo, ahí está el resumen, hiperplasia de túbulos colectores. En la displasia renal multiquística Potter 2, entonces lo que tenemos es una falla en el blastema metanéfrico. El riñón poliquístico autosómico en el Potter 3 generalmente está asociada a dilatación de los túbulos colectores. Casi que el gran problema del riñón poliquístico se relaciona más con los túbulos colectores. Y esta displasia renal que ahí aparece. Entonces, se los dejo acá nuevamente, entonces para que tengamos en cuenta en eso. Entonces, en general, para no ponernos pues con toda esta disquisición aquí tan amplia, porque finalmente no se le puede olvidar. Entonces, resumamos. El riñón poliquístico autosómico recesivo Potter 1 se relaciona básicamente con ¿qué? Con hiperplasia de los túbulos colectores que generan una microdilatación tubular y que contribuyen de alguna manera a que se formen quistes pequeños, sobre todo en la zona cortical a nivel de los cálices. Listo. Se puede observar a través de la ecografía. Según el grado pues, de compromiso renal, puede haber una parte, ¿será que puede haber oligohidramios o polihidramios? ¿Qué opinan ustedes? Se pueden asociar más a oligohidramios. Entonces, S1. El Potter 2 ahí aparece básicamente como una alteración que podría estar determinada básicamente con alteraciones en el desarrollo del blastema metanéfrico. Entonces, si hay alteraciones en el desarrollo del blastema metanéfrico, recuerden que el blastema metanéfrico, ¿qué es lo que origina? ¿Qué origina el blastema metanéfrico? Pues la vesícula renal, la caperuza metanéfrica, cápsula Exactamente. de Bowman, todos los túbulos. Parece entonces que durante ese proceso de formación, las nefronas funcionantes se llenan de orina y ocasionan obviamente diferentes tipos de dilataciones. Aquí también se suele asociar a oligohidramios. En los recién nacidos, al parecer, según se describe, suele relacionarse, una de las sospechas es que puede hacer hipertensión arterial en los recién nacidos. En el riñón poliquístico, autosómico dominante o del adulto, se ha considerado que esta es como la tercera causa de insuficiencia renal crónica. ¿Cuál es la primera causa de ¿Cuáles son las dos primeras causas de insuficiencia renal crónica? La hipertensión arterial y la diabetes. Y la diabetes. Se ha considerado como la tercera causa de falla renal. Con alguna frecuencia ustedes logran encontrar la presencia que se detecta en algunas ecografías, la presencia de riñones que hablan de quistes renales. Entonces, una cosa son quistes renales aislados, otra cosa son un riñón francamente poliquístico, que ahí la situación sí va a cambiar mucho y sí se va a comprometer de alguna manera la parte del riñón. Acuérdense que estos quistes no solamente se pueden formar a nivel del riñón, se pueden formar también en el hígado, se pueden formar en el vaso, en fin. Ya lo hemos dicho entonces que puede presentarse y asociarse de gran manera, o más bien a
da lugar a lo que es la insuficiencia renal en este paciente, en el del adulto dominante. Y aparece la última, que es displasia renal quística, que como ahí aparece, suele asociarse a una obstrucción tardía de las venas urinarias durante el desarrollo fetal. ¿Qué pasa eso? La obstrucción trae como consecuencia que hay un aumento en la presión tubular. Y este aumento en la presión tubular obviamente va a ocasionar daños finalmente en el riñón. ¿De qué depende, como pudiéramos decir, el compromiso de esta displasia renal? Pues depende obviamente del grado de obstrucción de las vías urinarias. Recuérdese que la obstrucción de las vías urinarias se traduce también en ¿qué? Hidronefrosis. ¿Y eso también en qué se traduce? En infecciones urinarias. Bueno, aquí anomalías de la forma, riñón poliquístico y riñón multiquístico. Hereditario, defecto en el aparato colector, bilateral, falta de fusión en el recién. Bueno, y el no hereditario, un estroma renal afectado unilateral, uropatía obstructiva y en la niñez, sobre todo se ve ya en el adulto, esa parte del riñón. Le dijimos que ese riñón multiquístico se considera obviamente como la tercera causa de insuficiencia renal crónica. Bueno, acá están anomalías en la posición, ectopia renal que ya le habíamos dicho, en fin. Y con respecto a las formaciones vasculares que podemos tener, ya dijimos que estas malformaciones vasculares generalmente son alteraciones asintomáticas. Se puede presentar alrededor entre el 25 y el 30% de la población. Dijimos que esto se debe a cambios en la posición básicamente y vascularización que tiene el riñón cuando asciende desde, desde la pelvis a localizarse en la parte alta del abdomen. Eh, no se ha observado que causen mayores problemas, ningún tipo pues como alteración importante. Y lo único que en algún momento determinado ya dijimos pudiera tentativamente relacionarse es la producción probablemente de una obstrucción, en fin, que puede traducirse en hidronefrosis, pero generalmente no es muy frecuente ni muy alta. Anomalías en número que aquí. Ahora hablemos un poquitico de la parte de la vejiga. Pues vamos a hablar de la estrofia vesical. La estrofia vesical, pues se considera que es poco frecuente. Parece que afecta más el sexo masculino. Pregunto, ¿cuál sería la explicación de la estrofia vesical? ¿Qué me dicen? Generalmente ustedes recuerdan que también tenemos estrofia que puede ir a nivel de la pared abdominal. Las estrofias básicamente se relacionan con un defecto en la pared abdominal, que puede obviamente, ese defecto puede afectar más la pared anterior de la vejiga y obviamente pues no formarse tejido conjuntivo y la vejiga quedar totalmente expuesta. Esa estrofia vesical, ¿consideran ustedes traer algún tipo como de consecuencia o alguna cosa, o eso sencillamente se corregirá a nivel quirúrgico? ¿Qué pasará con eso? A ver, ¿qué puede pasar? Pues doctor, si no se arregla, se predispone pues a infecciones. Sí, se puede predisponer a algún Pero, tipo de infección, sí, dígame. pero pues yo creo que con la parte quirúrgica se puede corregir. Ujú. Aquí tenemos también un problema relacionado también con lo que es el seno urogenital. Recuerden que el seno urogenital tiene una porción media que corresponde a la vejiga. Entonces, cuando en el tejido conjuntivo que se forme por defecto en la pared abdominal, pues va a quedar obviamente la vejiga, la vejiga expuesta, pero no se ha descrito ningún tipo de alteración, obviamente, en el desarrollo propio como tal o en la funcionalidad de la vejiga. Esto pues no es una urgencia que se considere que haya pues como que resolver de inmediato, pero sí vale la pena tener el cuidado. Obviamente a paciente eso hay que remitirlo para que se haga la corrección del caso por el riesgo pues, de infecciones. Ahí aparece con alguna frecuencia. Nos queda ya esta parte final, que es la que tiene que ver con la formación propiamente de la vejiga. Ustedes recuerdan aquí el seno urogenital, cómo está constituido.
por 3 porciones, ¿no? Sí, La parte superior, que es la vejiga, la porción pelviana del seno urogenital y la porción fálica del seno. no, estoy acá en clase con los muchachos de embriología. Ah, bueno, listo, pues. Bueno. Entonces, ¿qué puede pasar acá? Listo. Entonces tenemos una parte superior que va a ser el alantoides. Hablemos de esa parte superior del seno urogenital. Esa parte del alantoides, ¿en qué se transforma? En el ligamento umbilical medio. Exactamente, que antes va a ser lo del uraco. Pero puede haber una permeabilidad de ese alantoides. Esa permeabilidad de ese alantoides, ¿en qué se traduce? ¿Qué puede pasar? Si ese alantoides está permeable, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar si hay permeabilidad del alantoides? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Que la parte superior, que sería la vejiga urinaria, pues atravesaría el alantoides. Y entonces, ¿qué pasaría con un recién nacido? Si ese alantoides está permeable, ¿qué pasa cuando ese recién nacido orina? A ver, ¿qué se les ocurre a ustedes? Si eso está permeable y esto es la vejiga, entonces si eso está permeable, ¿qué puede pasar? Que el paciente comience a orinar como por el ombligo o algo así. Sí, señora. Si esta es la vejiga y eso está permeable, entonces el paciente puede orinar por el ombligo. Entonces, cuando el paciente orina por el ombligo, tenemos lo que denominamos una permeabilidad del uraco. Un uraco, sí, permeabilidad del uraco, un alantoides que realmente no se obliteró y permitió la salida de orina por ahí. Esa es una primera condición importante que puede darse en ese desarrollo normal del uraco. ¿Qué más se puede formar? Entonces tenemos una fístula del uraco, perfecto, por la permeabilidad del uraco. Segundo problema que puede darse allí en esa parte superior del alantoides. ¿Qué más? Ahí lo ven. Se puede formar que un quiste. Quistes y seno urocal. En el quiste uracal, ¿qué es lo que está sucediendo? Básicamente que hay una dilatación de ese uraco, se dilató y forma un quiste. O puede suceder que en vez de ese quiste se forme como un seno. ¿Qué diferencia habrá entre ese quiste y ese seno uracal? ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos decir en ese sentido nosotros? Bueno, podemos tener entonces sencillamente como la disposición y la formación de lo mismo. El quiste uracal tiene más tendencia a ¿qué le digo yo? Mm, tiene o está más relacionado con qué, ¿cómo pudiéramos decir ese quiste uracal? ¿Cuál sería como la explicación que le damos a eso nosotros? Si ustedes observan la gráfica que tiene ahí, ¿qué pasa con el ligamento umbilical medio? ¿Qué observan entre la diferencia entre quiste y seno? Pues el quiste solo oblitera así como una partecita, mientras que el Sí, seno y es mucho todo el más, conjunto. más exactamente. El seno uracal es también una cavidad, llamémoslo así, un espacio que tenemos allí que va a comprometer prácticamente todo el uraco, mientras que el quiste uracal solamente compromete una parte ya como final. Y ya en la parte de la vejiga, pues hemos hablado ya naturalmente de la estrofia vesical y de lo demás. Bueno, nos quedan por ahí como unas cosas, como algo que ahí no aparece, que creo que es importantísimo que ustedes lo tengan en cuenta y que lo mencionemos para que por acá no lo tengan. Y es lo siguiente, es lo que tiene que ver con la duplicación uretral. Esta duplicación uretral generalmente eh, es una malformación que realmente no es como muy frecuente. ¿Y cuál es el gran problema con la duplicación uretral? La duplicación uretral, que no es la uretral, sino la uretral, puede traer algunas complicaciones y se puede relacionar de alguna forma con qué?
con válvulas uretrales, con reflujo vesicureteral, con agenesia renal y con estrofia vesical. Esta duplicación uretral puede ser que se esté presentando básicamente de tres tipos. Un primer tipo, duplicación uretral incompleta o accesoria. La tipo 2 puede ser ciega con desmeatos. Y la tipo 3, duplicación uretral con duplicación de estructuras caudales. Dentro de esas dentro de esas complicaciones de la uretra tenemos una que es, ¿qué le digo yo? No es tan infrecuente del todo, y que son las válvulas uretrales congénitas. Esas válvulas uretrales congénitas, ¿qué tipo de anomalía ocasionarían? Esas válvulas uretrales. Si tenemos válvulas uretrales congénitas, como ahí aparece, ¿cuál sería la anomalía más frecuente? A ver, una de las situaciones más frecuentes con esto es que causen que una uropatía, llamémosla obstructiva, y esas válvulas ureterales generalmente pues se suelen asociar ¿qué? A que haya una, a ver, cuando uno, recuerden que hay un proceso embriológico importante que tiene que ver con algo que por allá en algún momento lo vimos, las estructuras que son canaliculares o tuburales, ¿por qué procesos pasan en la formación embriológica? ¿Por qué procesos pasan? Ustedes recordarán por allá cuando hablamos de la formación del intestino. ¿Por qué procesos pasan? Acuérdense que pasan por un proceso primero de obliteración y luego pasan por un proceso de recanalización. Entonces, en las válvulas ureterales, yo tenía también válvulas uretrales, pero me refiero aquí a las válvulas ureterales. En las válvulas ureterales, ¿qué es lo que ha pasado? Hay una recanalización incompleta del uréter, porque persiste la membrana ureteral. Y esa persistencia que hay allí, entonces, ¿qué va a ocasionar? Obviamente un fenómeno obstructivo. Tendríamos como una estenosis ureteral. ¿Y esa estenosis ureteral en qué termina? ¿Qué ocasiona la estenosis ureteral? Doctor, termina en... Insuficiencia. Pero antes de insuficiencia, ¿qué es lo primero que puede darse? Me genera reflujo uretero-vesical, uretero-vesical. Y eso, ¿cuál es el ejemplo más, o cuál es la manifestación más propia de eso? Infecciones urinarias. Pero antes de eso ocasiona una hidronefrosis. Entonces tenemos hidronefrosis, infecciones urinarias, y las infecciones urinarias a repetición y las hidronefrosis ocasionan uropatía obstructiva y obviamente ocasionan una falla renal con alguna frecuencia. La presencia de hidronefrosis siempre predispone de cierta manera a que haya un compromiso renal finalmente, porque el quedarse en la orina, el no poderse eliminar la orina allí, pues ocasiona que esa orina se regrese hacia el riñón, y regresarse hacia el riñón equivale naturalmente a que toda esa cantidad de sustancias que se han de eliminar van a regresar nuevamente al torrente sanguíneo. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que como diagnóstico diferencial de las válvulas ureterales, tenemos que tener en cuenta, obviamente, el riñón hipoplástico, podemos tener en cuenta también el uréter ectópico, la agenesia renal. Y ya como última parte está lo que es el ureterocele. El ureterocele es una malformación congénita quística que se va a nivel de la unión entre el uréter y la vejiga. Puede causar también obstrucción de alguna manera con cierta frecuencia y se relaciona en gran parte de ese uterocele con afectaciones o con compromiso del tejido muscular del uréter. Recuerde que el uréter también tiene un tejido muscular, que eso es, ¿qué tipo de tejido muscular es el del uréter? Músculo liso, doctor. Eso es puro músculo liso, correcto. Eso es músculo liso. Entonces puede haber una alteración. Como siempre hemos hablado, una alteración en ese músculo liso que se hace a nivel, y entonces esa alteración del músculo liso puede haber una hiperplasia, y en momentos esa hiperplasia conducir obviamente a que se forme una serie como de quistes. Entonces, resumimos de manera general, como para
cerrar por lo menos esta parte, que muchos de los fenómenos obstructivos que ocasionan en el riñón ocasionan hidronefrosis, pero esa hidronefrosis puede ser primaria. Y esa hidronefrosis obviamente ocasiona un fenómeno de obstrucción que se puede traducir posteriormente en un proceso de tipo infeccioso. Y que a nivel renal ya tenemos todas las malformaciones, ya hablamos del riñón poliquístico, hablamos del riñón en herradura, hablamos de la displasia renal, entre otras. Cuando ya venimos a los uréteres, pues hablamos puede haber un uréter ectópico, como lo mencionamos, una duplicación ureteral, una llegada ectópica del uréter hacia la vejiga. Y en la vejiga podemos hablar de estrofia vesical, como lo mencionamos ahorita, y podemos hablar, obviamente, a nivel también de la vejiga, de duplicación, o en la vejiga no, a nivel de la uretra, como duplicación uretral, que lo acabamos de mencionar. Muchas de estas alteraciones, exceptuando obviamente que quede claro que prácticamente la única que casi que ocasiona falla renal ya en el adulto y no en el recién nacido, es el riñón poliquístico autosómico dominante. Se me quedó por ahí algo que sí, para que lo revisen, que no lo mencioné mucho por allí, y que ojalá creo que ustedes lo puedan como de alguna manera revisarlo. Y es el tumor de Wills, que se define obviamente como una neoplasia renal que suele aparecerse en los niños más o menos como a la edad de unos 5 o 7 años, y se relaciona obviamente con diferentes mutaciones y hace parte pues de un síndrome que es el síndrome de Watt, en la cual pues obviamente hay entre otras cosas la presencia de aniridia, hay también un tumor que es en este caso el tumor de Wills, y que es una causa de insuficiencia renal, y también se ha considerado de cierta manera que puede asociarse de manera tardía con un pseudohermafroditismo. Puede haber patologías en las cuales tengamos un pseudohermafroditismo asociado con un tumor de Wills. El tumor de Wills pudiéramos decir que es el cáncer renal como que más afecta a los niños alrededor de los 5 años. Tumor de Wills, para que por favor lo revisen. Naturalmente pues se va a manifestar con cualquier fenómeno neoplásico, en este caso del riñón, con alteraciones, por ejemplo, en control de la tensión arterial, entre otras cosas, para que por favor lo revisen, que eso se me quedó ahí como en el aire. Bueno, yo creo que es que entonces hasta ahí como que ya terminamos esta parte, ya hablaremos de otro tipo de cosas más adelante. Bueno, esto lo pueden revisar si quieren de la embriología de Lachman, lo pueden hacer de ahí, o de la embriología humana de Arteaga, también pueden encontrar allí, o de Moore también pueden leer una parte de esta parte del desarrollo que es como renal. Lo más importante de todo esto es pues tener en mente la presencia de los riñones quísticos, que con alguna frecuencia se suele aparecer en algunos estudios ecográficos. Bueno, nos volvemos a ver cuando entonces, el martes, si Dios quiere. Para fisiología, o estoy perdido. ¿Sí? Sí, doctor, el martes. Ah, bueno, entonces listo. Pues ya cambiando un poquitico de tema, yo voy a leer con la doctora Beatriz, me dice que ya han visto algunas de esas cosas, lo que no quiero es que las repitamos como tanto, en esa parte de... Ustedes ya vieron la reabsorción en cada uno de los túbulos, ¿cierto? O sea, no vamos a repetir eso, un túbulo proximal, túbulo contor. O hacemos un repaso muy corto con eso. Sí, doctor, me parece una idea. Hagamos un repaso muy corto con eso para que entremos a la parte de la secreción y ya comencemos a hablar ya del agua y de los demás. Listo, ¿les parece bien? Listo, doctor. Ya revisando eso de Gate. Bueno, jóvenes, les deseo un feliz día. Muchas gracias por la compañía. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Gracias, doctor, hasta Bien, luego. Gracias, doctor. hasta luego, que estén muy bien a ustedes.